Voy a suplicar, hermanos, que abran sus Biblias al libro de Efesios, el capítulo 5 del libro de Efesios, y vamos, hermanos, a leer el versículo 21 al 33 y nos vamos a concentrar en una palabra de esa porción bíblica. Es una palabra en esa porción bíblica. Como forma de introducción, quiero decirle nuevamente a los padres, feliz Día de los Padres. Y el día de hoy yo quiero hablar directamente a los padres, y habemos varios padres acá, y algunos están todavía en ese proceso, y damos gracias al Señor por el fruto del vientre. Y con este mensaje yo quiero básicamente no solamente comunicar a los padres una realidad que tiene que ver con nuestras esposas, nuestras familias, y tiene que ver con este siguiente principio que vamos a desarrollar, o por lo menos un aspecto de este principio que vamos a desarrollar. Amar a nuestros hijos significa amar a nuestra esposa. Nuevamente, amar a nuestros hijos significa amar a nuestra esposa. Y la realidad, hermanos, es que nuestra esposa viene a ser, ¿qué cosa? La madre, ¿no es cierto?, de sus hijos. Y entonces aquí está un hijo viendo cómo el padre ama o deshonra a su madre, a su propia madre. Y en ese principio es de alguna manera importante que usted y yo lo captemos. Lo mejor que nosotros podemos hacer para amar a nuestros hijos es amar a la madre de nuestros hijos. Es saber que tenemos nosotros una relación apropiada con la madre de nuestros hijos. Entonces hoy quiero hablar a los padres no solamente en un abstracto, no solamente generalmente, pero quiero hablar a los padres como maridos. Y quiero que entendamos una dimensión muy, pero muy importante que tiene que ver con el rol del hombre dentro de la pareja y dentro del hogar. El hombre como cabeza de su esposa, como cabeza del hogar. Y hermanos, es importante que nosotros entendamos que esto no es un asunto que la iglesia se ha inventado, no es algo que, digamos, nosotros hemos hecho un concilio para tratar la manera de regular el rol del hombre, el rol de la mujer. Esto, hermanos, es lo que nosotros encontramos en las páginas de la Escritura. El hombre como cabeza, el hombre como cabeza. Y quiero destacar ese aspecto. Quiero destacar ese concepto especialmente derivado de Efesios capítulo 5 en cuanto a lo que significa ser cabeza, no solamente de su esposa, pero también de un hogar. Algunos de ustedes tal vez, digamos, son jóvenes todavía, están solteros, no están pensando tal vez en esta dimensión, pero tarde o temprano, ustedes van a llegar a ser maridos, van a llegar a ser padres. Y es importante que nosotros atendamos. Este es un mensaje que entre más temprano usted comience, entre más temprano usted entienda el rol, el papel que Dios le da a usted como hombre, el éxito de su relación entonces se incrementa. Pero si usted va a comenzar a pensar en estas categorías hasta que usted está montado en el caballo, entonces yo lo voy a sentir mucho, usted va a perder mucho de su tiempo. Entonces, sea que usted esté ya adentro o que esté afuera pensando, considerando, este mensaje debe de ser relevante para usted, para toda la iglesia del Señor, porque debemos de crear una subcultura en nuestra cultura que valora los principios bíblicos. Esto no es un invento de la iglesia, esto es lo que nosotros descubrimos en las páginas de la Escritura, y queremos no solamente entenderlo, pero queremos también vivirlo y fomentarlo y crear esa subcultura dentro de una cultura que simplemente no aprecia los valores de Dios, simplemente no está interesada. La cultura de hoy no está interesada en honrar a Dios. Dice la Escritura que el Dios de este siglo dice que controla el ambiente, los valores, las actitudes de la cultura hoy en día. Y hermanos, esa es una realidad. El mundo no nos va a aplaudir
en cuanto a este aspecto que vamos a tratar el día de hoy, pero creo yo que debemos de tratarlo y debemos de tratarlo en la dimensión correcta. Así que me gustaría, hermanos, que abriéramos el libro de Dios. Vea usted conmigo Efesios capítulo 5. Voy a leer comenzando con el versículo 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa someteos unos a otros en el temor de Dios? Cancela la jerarquía, el rol del hombre como cabeza, la mujer en sumisión, absolutamente. El apóstol Pablo toma 13 versículos para explicar esa estructura jerárquica que debe existir en el hogar, en la iglesia del Señor. Dice la Escritura: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él, dice, es su Salvador. Dice la Escritura: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, dice, lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad, dice, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la mujer, a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amantísimo Padre, quiero darte muchísimas gracias por la lectura, Señor, de tu palabra. Quiero agradecerte, Señor, porque podemos crecer en ella y podemos, Señor, darte a ti el honor y la gloria, Señor, no solamente en nuestra lectura, pero en nuestra meditación de la palabra. Señor, yo te suplico que tú bendigas esta porción bíblica en nuestros corazones y que tú puedas, Señor, hablar en maneras, Señor, precisas a tu pueblo, especialmente, Señor, a los padres, hombres, esposos. Señor, enséñanos, Padre, a entender nuestro rol como esposos, como padres. Enséñanos, Señor, a entender este concepto tan importante de ser la cabeza. Señor, yo te suplico que tú nos atiendas. En el nombre de Jesús y para tu gloria, Padre. Amén. Hermanos, la intención que yo tengo con este mensaje nuevamente es no solamente hablar a los padres, pero de un punto de vista teológico es defender una postura que ha sido increíblemente atacada hoy en día. Hoy en día el concepto de sumisión simplemente es un concepto foráneo. La cultura en cualquier oportunidad reacciona y reacciona en maneras violentas. La interpretación tradicional, por ejemplo, que nosotros encontramos en estos pasajes de la Escritura, en el cual se promueve una sumisión y se promueve esa estructura, el hombre como cabeza, la mujer sumisamente, con alegría,
afirmando básicamente lo que la Escritura nos enseña, simplemente ha pasado de moda y ha pasado de moda básicamente a través de un lente. Ese es un lente, esta es una postura feminista. Por siglos y siglos la iglesia ha creído esta postura y en los últimos tiempos básicamente hemos observado que la iglesia comienza no solamente a dejar la postura tradicional, esa estructura tradicional que define el rol del hombre como la cabeza de la mujer, el rol de la mujer como sumisa a su esposa. Esa estructura simplemente no es la moda, no es lo que está hoy en día, simplemente la cultura rechaza. El problema no es tanto la cultura que está controlada por el Dios de este siglo. El problema es cuando la iglesia comienza a alterar la realidad de las Escrituras. Y entonces el hombre como cabeza de la mujer no es solamente cabeza en relación a su esposa, pero también cabeza en relación a su familia. Y nosotros nos preguntamos qué es lo que significa, conforme a las Escrituras, ser cabeza de la mujer o ser cabeza de la familia. Y la intención mía es precisamente eso. Y entonces vamos, hermanos, a tratar 3 aspectos. Mi agenda de hoy es 3 aspectos. En primer lugar, vamos a ver una reseña rápida de dónde está el clima en cuanto a esta postura que estamos tratando, especialmente la postura tradicional bíblica, esa estructura del hombre como cabeza, la mujer bajo sujeción. Y vamos a ver, número 1, una reseña breve, muy breve, histórica de dónde nosotros estamos. Pero por el otro lado vamos a entrar directamente, especialmente al versículo 21, 22 y 23, donde nos habla precisamente de esa imagen como el hombre, como cabeza. Y finalmente vamos a ver ciertas implicaciones que yo creo que son saludables en una manera práctica para que nosotros de alguna manera podamos entender y aplicar este pasaje de la Escritura. Entonces, en primer lugar, tratemos la manera de poner en perspectiva lo que está ocurriendo en nuestro clima cultural, aún en las iglesias hoy en día. Iglesias que, digamos, no toman como punto de iniciación, digamos, en su reflexión, digamos, no es necesariamente las Escrituras, no es la palabra de Dios, no es, digamos, lo que Dios dice, sino básicamente es lo que el consenso básicamente cultural, lo que la gente está hablando, lo que está diciendo, los moldes que, digamos, el mundo está estableciendo. Y hay iglesias que lo que están haciendo es siguiendo al mundo. El mundo no está siguiendo a las iglesias, sino en las iglesias siguiendo al mundo. Y el mundo se ha infiltrado dentro de las iglesias en su teología, su manera de pensar, y nosotros no podemos estar conformes con eso. Por lo menos Berea, Iglesia Bíblica Berea, que está fundada en el libro de Dios, que nuestro interés es comenzar nuestra reflexión teológica con el libro de Dios. No podemos aceptar, por ejemplo, lo que está en boga hoy en día. Por ejemplo, los críticos de la cultura hoy en día nos hablan y nos dicen que el clima cultural que respiramos hoy en día en cuanto al concepto de la sumisión es simplemente un concepto foráneo. Por ejemplo, encontramos nosotros el siguiente escenario. Por ejemplo, este crítico dice que el concepto de sujeción a la autoridad está fuera de moda en nuestros días, especialmente en la iglesia del Señor. Hermanos, esto de que esté fuera de moda el concepto de sujeción, en el mundo lo entendemos, pero dentro de la iglesia del Señor no deberíamos nosotros de cuestionar eso. Pero a pesar de eso, ese es el clima que nosotros respiramos. Es totalmente opuesto a las actitudes contemporáneas, permisivas y libres. Casi nada hace surgir tantas protestas enojosas como el hablar de la sumisión. Se habla de la sumisión y se habla como que estamos hablando del diablo.
Continúa este crítico y dice, nuestra cultura está atravesando una época de liberación, liberación para la mujer, liberación para los hijos, liberación para los pobres, liberación para los trabajadores, y cualquier cosa que tenga sabor de opresión provoca profundo resentimiento y fuerte resistencia. Y ese es el clima que nosotros hablamos de sumisión, y inmediatamente como que estamos nosotros clamando al diablo. O sea, es terrible. Por ejemplo, hay un teólogo muy respetado, por ejemplo, este teólogo erudito escocés del Nuevo Testamento, Howard Marshall, por ejemplo, él dice, él hace esta observación, de todas las declaraciones éticas del Nuevo Testamento, dice, sumisión es probablemente la que es menos aceptada para los cristianos en el tercer milenio después de Cristo. Para los cristianos. Yo me pregunto, ¿por qué debería de ser ese un problema para nosotros? Es un problema porque no estamos leyendo las Escrituras. Es un problema porque no estamos siguiendo las Escrituras. Lo que estamos siguiendo es la cultura que de alguna manera el mundo nos está formando a su imagen. Ante esta resistencia, por ejemplo, muchos teólogos cristianos terminan, por ejemplo, siguiendo al mundo. Y hermanos, en este diálogo yo he leído teólogos que dicen, la evidencia está ahí bíblica, la evidencia del hombre como cabeza, mujer como sujeción, está en las Escrituras, pero muchos teólogos dicen, pero los tiempos han cambiado. O sea, ¿de dónde sacamos nosotros tal perspectiva? ¿Cómo es posible que la Escritura diga algo, pero los tiempos han cambiado? Bueno, las Escrituras no han cambiado. Las Escrituras se mantienen. O sea, la pregunta aquí nuevamente es, ¿vamos al son de la cultura, del mundo que nos rodea, o vamos al son de las Escrituras? Y entonces el diálogo se abre. Y entonces, por ejemplo, encontramos nosotros reseñas, por ejemplo, históricas. Más de 18 siglos, por ejemplo, más de 18 siglos, la iglesia ha entendido, por ejemplo, esa estructura que nos habla Efesios, que vamos a entrar, como un concepto básico del matrimonio, que básicamente enseña el liderazgo masculino, amoroso, respetuoso de parte de un esposo, de parte de un padre, y la sumisión voluntaria de una esposa que está bajo sujeción no solamente al marido, pero sujeción delante de Dios. O sea que la pregunta es, ¿por qué, digamos, ha habido ese cambio en los últimos 50 años especialmente? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido básicamente, nuevamente, es que la iglesia está atendiendo, y está atendiendo no a las Escrituras, sino que desde 1970 comenzó a surgir, por ejemplo, un movimiento interno, no afuera de la iglesia, pero internamente, no solamente escritos, comentarios con una interpretación innovadora de carácter feminista que promueve básicamente la agenda feminista, principalmente la igualdad de los géneros, y como resultado, por ejemplo, sumisión es una sumisión recíproca. Si tú te sometes, yo me someto. Si tú no te sometes, yo te somato. Algo por ahí, por el estilo. O sea, nuevamente es un asunto recíproco. O sea, si tú te sometes, entonces yo me someto. O sea, es recíproco. La pregunta es, ¿de dónde nosotros sacamos ese concepto? Y hermanos, nosotros hemos hablado en otras ocasiones. Por ejemplo, viene una publicación pronto y, por ejemplo, muchas de estas reflexiones van a estar en libro. Pero usted se da cuenta que la postura, por ejemplo, tradicional es la postura complementaria. La idea que nos complementamos.
somos iguales delante de Dios, pero los roles, los papeles que Dios nos ha dado son distintos dentro del hogar, dentro de la relación esposo y esposa. Son distintos, son diferentes. Pero en esa diferencia nos complementamos. Pero esta postura reciente se llama la postura del igualarismo, que básicamente somos iguales. La idea, la implicación es que no hay absolutamente ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. Somos iguales, por lo tanto, no hay absolutamente ninguna diferencia de roles dentro del matrimonio. Y entonces esto tiene que ver, hermanos, nuevamente con la manera en cómo los feministas teólogos leen las Escrituras, cómo leen las Escrituras. Si usted se da cuenta, el punto principal de cómo ellos reflexionan bíblicamente no es el libro. Nosotros, por ejemplo, abrimos el libro de Dios y entonces a medida que nosotros abrimos el libro de Dios, entonces la reflexión del libro de Dios forma nuestra manera de pensar, forma nuestra manera de sentir y forma nuestra manera de actuar. El libro nos informa, el libro nos forma. No estamos nosotros trayendo al libro absolutamente nada. Bueno, la ideología feminista no comienza con el libro, comienza con la experiencia. Comienza con la experiencia. La experiencia de la mujer es el punto de partida, es la norma para entender el texto bíblico. Esto significa que cualquier interpretación que no aventaje la agenda del feminismo liberacionista, entonces no debe de ser aceptada. Ahora, la liberación femenil es exactamente la misma teología de la liberación, la teología de la liberación. La teología de la liberación es exactamente lo mismo. Pero en la teología de la liberación, el punto de partida no es la mujer, el punto de partida es el pobre. Por ejemplo, la liberación, por ejemplo, Black Theology, es exactamente lo mismo. Pero en el Black Theology, ¿cuál es el factor principal? No es la mujer, no es el pobre, es la persona morena. Black Theology. Entonces, si en la teología Black Theology no se avanza de la agenda para beneficiar al negro, entonces cualquier interpretación debe de ser rechazada. Si no avanza al pobre, entonces no debe de ser rechazada. La liberación, la teología de la liberación dice que debe, de alguna manera, mi reflexión teológica, bíblica, mi exégesis, debe de ir a favor del pobre, en este caso de la mujer. Y entonces el punto de partida no es el texto, el punto de partida es básicamente la mujer. Y hermano, este es un problema serio, porque, por ejemplo, los teólogos, los exegetas que están leyendo el libro con ese lente, básicamente ellos dicen, por ejemplo, hay una teóloga liberal que dice lo siguiente, por ejemplo, cuando habla acerca de la metodología de interpretación, por ejemplo, del punto de vista, digamos, femenil, dice, por ejemplo, ellos leen la Biblia y leen la Biblia, dice, ideológicamente. Ideológicamente. Y entonces, Feuer, por ejemplo, explica, la Biblia, dice ella, en gran parte es un texto foráneo a la mujer, escrito ni por mujeres y ni teniendo en mente a las mujeres. Algunas feministas se preguntan, después de todo, ¿por qué nosotras deberíamos de leer la Biblia? Para el teólogo feminista, Pablo está empujando una agenda en pro del patriarcalismo, porque ese era el status quo y Pablo tenía temor de crear una revolución social que al final podía perjudicar a la iglesia. ¿De dónde saca eso esta mujer liberal? ¿De dónde? Continúa, por ejemplo, diciendo que la sugerencia debería de ser: Pablo no está tratando con principios eternos, transculturales, sino con sugerencias que cambian
conforme a la cultura va cambiando. O sea que la Biblia son sugerencias que deben de ir cambiando conforme a la cultura va cambiando. Hermanos, yo no sé usted, pero usted no puede aceptar absolutamente, no puede aceptar que la Escritura es solamente un asunto relativista, es un asunto temporal, dependiendo cómo van los tiempos, absolutamente. Por ejemplo, esto es tremendo. Por ejemplo, hay un teólogo, se llama Kevin Guild. Él, por ejemplo, es un teólogo feminista y él escribe, y él dice que nosotros no deberíamos de sorprendernos que los cristianos hasta tiempos modernos pensaban que la Biblia enseñaba subordinación de la mujer. No deberíamos de sorprendernos porque los tiempos, dice la sugerencia, los tiempos han cambiado. O sea que la idea es, el cambio cultural es el factor predominante para entender las Escrituras. O sea que para los feministas el punto de partida no es necesariamente las Escrituras, sino el punto de partida es la experiencia, ya sea el pobre, ya sea el negro, ya sea la mujer. Ese es el punto de partida. O sea que en este concepto, a todo lo que provee las Escrituras son sugerencias. Y sugerencias, el punto principal, el punto predominante, el punto de enfoque debe de ser básicamente la experiencia. Entonces, entender, por ejemplo, el feminismo como una ideología es importante, porque la crítica feminista no pretende ser objetiva, y ellos lo dicen. Ellos no tienen ningún problema en decirlo. Ellos hablan acerca, por ejemplo, de la noción de universales, dicen en las Escrituras. No hay tal cosa como universales, no hay tal cosa como verdades objetivas. Todo, dicen ellos, es relativo. Es más, ellos dicen que simplemente, dice, este debate que estamos tratando, este debate simplemente no es un asunto de sexo, sino es un asunto de poder. O sea que el asunto del feminismo no tiene que ver con géneros, no tiene que ver nada necesariamente con la diferencia de sexos. Esto tiene que ver con poder. Y entonces aquí hay un problema muy serio, porque cuando comenzamos a evaluar la postura teológica feminista, necesitamos entender que ellos consideran la Biblia como una estructura patriarcal que oprime y de alguna manera no tiene absolutamente ninguna autoridad para el creyente hoy en día, no tiene absolutamente. Es más, esta idea busca cómo mantener esa jerarquía que promueve subordinación a la mujer, y entonces el punto principal es igualdad, absolutamente no sumisión. Y entonces nuevamente leer, por ejemplo, para ellos entre las líneas es importante. No necesariamente leer las líneas, sino entre las líneas e imponer de alguna manera imponer un lente ideológico. La Biblia básicamente ofrece verdades universales que deben de respetarse. No necesitamos inventar, necesitamos descubrir en las páginas de las Escrituras. La pregunta aquí es qué tanto el intérprete debería de ser influenciado por su propia situación y por su propia ideología, no importa la que sea, no importa. La pregunta es, ¿debería un intérprete dejar que su condición social sea el factor determinativo para su hermenéutica, para su exégesis, para su interpretación? La teología femenil dice, Dios está a favor de la mujer, no del hombre. Dios está a favor de la mujer. Ahora, ¿en dónde usted lee eso en las Escrituras? O sea, ¿cuál es la virtud del negro, del pobre o de la mujer? O sea, no que somos delante de Dios, somos creación de Dios.
O sea, ¿por qué nosotros vamos a poner en un pedestal al pobre o al negro o a la mujer? ¿Por qué? O sea, la Escritura no nos permite que nosotros hagamos eso. O sea, si nosotros carecemos en una reflexión teológica, de alguna manera debe de contribuir a esa perspectiva femenil de liberación. Y esto básicamente crea un pretexto. No es tomar el texto en su naturalidad y dejar que el texto hable. Así que, hermanos, la amenaza está ahí. La amenaza es, somos iguales, la amenaza es disolver completamente las categorías bíblicas. Lo que vamos a hacer en este momento es entrar a las páginas de la Escritura y tratar la manera de entender el pasaje que leímos, especialmente comenzando con ese paralelo. La Escritura dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. O sea que todo, no importa quién sea, si usted lee el texto en su fluidez completa, usted se va a dar cuenta que Pablo está hablando no solamente a los hombres, le habla a las mujeres, le habla a los padres, le habla a los hijos, le habla a los jefes, le habla a los siervos. O sea, el apóstol Pablo tiene toda una estructura social. Está hablando a la iglesia en categorías diferentes. Este pasaje de la Escritura es directamente un pasaje que está hablando al hombre, a la mujer. Y le dice a todos los hermanos de la iglesia, todos, dice: someteos unos a otros en el temor, dice, de Dios. O sea que todos vamos a vivir bajo el temor de Dios, sabiendo de que no importa si es el jefe, no importa si es el hombre, no importa si es la mujer, no importa quién sea, todos debemos de tener conciencia que nosotros no somos absolutos. No importa la autoridad que tengamos, es una autoridad delegada, y nosotros vamos a tener que rendir cuenta de la manera en cómo nosotros utilizamos esa autoridad delegada que se nos ha dado. Entonces, eso tiene que ver con el temor de Dios. Debemos de someternos los unos a los otros en el temor de Dios, todos, no importa quién sea. Pero si usted se da cuenta, del versículo 22 en adelante, comienza a hablar de una estructura que nosotros no podemos negar. El versículo dice de la siguiente manera: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, hermanos, no puede haber algo más simple, más sencillo. Aquí no necesitamos leer entre las líneas, necesitamos leer la sencillez del pasaje de la Escritura. Dice que las casadas tienen una responsabilidad, tienen un rol que cumplir dentro del matrimonio. Dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así como la esposa se somete al Señor, así dice que las casadas deben de estar sometidas a sus esposos. Dice, porque el marido dice que es cabeza de la mujer. Ahora, hermano, este no es un invento nuestro, esto es lo que leemos en las Escrituras. Dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Dice la Escritura, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también, dice, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, esta es la realidad del pasaje de la Escritura. La Escritura nos enseña acerca de un paralelismo. El paralelismo está allí preciso. Si usted se da cuenta, encontramos nosotros al esposo, encontramos a la esposa. Dice la Escritura en una manera categórica, está comparando al hombre, al esposo con Cristo. El esposo no es Cristo, es cómo, está comparando. Si usted se da cuenta, es cabeza, pero no es una cabeza absoluta. Ningún hombre tiene una autoridad absoluta, solamente relativa, solamente delegada, es parcial. El único que tiene la autoridad absoluta es Dios. Pero si usted se da cuenta, aquí hay una relación, y hay una relación importante que nosotros debemos de considerar. No podemos perder ese concepto recíproco. Está ahí un paralelismo.
Y entonces el esposo está relacionado con Cristo, la cabeza. Cristo es cabeza de la iglesia, así como el esposo es cabeza de la esposa. Y entonces la esposa básicamente no es la cabeza, es el cuerpo. Y entonces aquí la pregunta que necesitamos nosotros hacernos es, y el interés mío es, ¿qué es lo que significa ser cabeza de la mujer? Cabeza de la esposa, cabeza de los hijos. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significa a diferencia de ser parte del cuerpo? ¿Qué es lo que significa? Y hermanos, esto es importante porque cuando usted comienza, por ejemplo, a observar esa palabra, kafalé, por ejemplo, la palabra cabeza, es muy interesante. Por ejemplo, Heinrich Schiller, un alemán, gran teólogo, escribe, por ejemplo, en el Theological Dictionary of the New Testament, por ejemplo, él explica la palabra cabeza, kafalé, de la siguiente manera. Él dice que kafalé en el Nuevo Testamento significa primero, supremo, principio en el sentido final. También él habla que la palabra tiene que ver con algo destacado, sobresaliente, determinado. Por ejemplo, él escribe, dice, por lo cual la cabeza, dice, del hombre, la cabeza no es solo un miembro entre ellos. Dice, o entre otros, es también el principal miembro que determina todas las demás. O sea, él habla, por ejemplo, de los escritores del primer siglo. Por ejemplo, él habla acerca de Filón. Y Filón, por ejemplo, habla sobre las costumbres que tenían los estoicos, por ejemplo, en referencia, por ejemplo, a la idea de la genealogía. La genealogía tiene que ver con la idea de dar dirección suprema, lo preeminente, lo predominante, la supremacía, por ejemplo, del Estado, lo que implica la influencia, la dirección, el liderazgo, especialmente cuando esa palabra kafalé, usted la relaciona con el otro término griego que es arqué. Arqué tiene que ver con el principal, una persona que tiene rango, que tiene posición, que tiene de alguna manera poder, dominio, una persona con autoridad como un gobernante. Por ejemplo, el D-Back describe este otro léxico, habla acerca de esa palabra y dice que es el ser alto en el sentido de estatus, denota un rango de superioridad en el sentido de roles, no que el hombre sea superior. Pero si usted observa, por ejemplo, en esta discusión, es interesante, por ejemplo, que la palabra se utiliza para describir, por ejemplo, al padre de familia. Por ejemplo, el padre de familia en el libro de Josué dice que volviendo Josué tomó a sí mismo, dice, Azor mató a espada al rey. Dice, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. ¿Qué significa que era cabeza? Significa que era el líder, que era el principal. Por ejemplo, la palabra se utiliza en relación al marido, en relación a la mujer, resaltando, por ejemplo, una estructura jerárquica. Por ejemplo, 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer, Dios es cabeza de Cristo. ¿Qué es eso? Esa es una estructura. Dios, Cristo, varón, hembra. Una estructura que nosotros no hemos creado. Nosotros la hemos descubierto en las páginas de la Escritura. Si usted observa, por ejemplo, número 3, esto ocurre en relación a Cristo y la iglesia. Por ejemplo, dice Efesios capítulo 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo lo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Ahora, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Es igual, recíproco? No. Está haciendo una distinción. Cristo no es como cualquier otro miembro de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Hay una distinción remarcable. Por ejemplo, la Escritura también habla en el libro de Efesios capítulo 1 acerca de Cristo sobre encima de todo poderío cósmico. Por ejemplo, dice el versículo 20, el capítulo 1,
Dice, el cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que Cristo es cabeza de la iglesia. Y si usted se da cuenta, en relación a todo poderío, Cristo está sobre encima de todo. O sea que la palabra cabeza, Cristo como cabeza, no lo podemos nosotros concebir como igual que usted, igual que el anciano, igual al miembro de la iglesia. No, Cristo no está en esa capacidad. Por ejemplo, la Septuaginta hace algo muy interesante, porque la Septuaginta, la versión que se manejaba en el primer siglo y aún antes del primer siglo, del hebreo al griego, utiliza la palabra rosh, y la palabra rosh es la palabra que se traduce en el griego kafalé, y entonces se utiliza de la siguiente manera, muy interesante. Se utiliza como un capitán, por ejemplo. Cabeza, rosh es el capitán. Y entonces dice la escritura, por ejemplo, cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, dice, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. ¿Qué significa a la cabeza del pueblo? No están a la cola, no están a la mitad, están a la cabeza. En otras palabras, ¿quién es el capitán? Es el que está al frente. La cabeza, ¿quién es? Es el que está al frente, no es el que está atrás. Entonces, cabeza en el Antiguo, Nuevo Testamento tiene que ver ¿con qué? Con una idea de liderazgo. Está a la vanguardia, no en la retaguardia. No es uno como cualquiera, no, absolutamente. Por ejemplo, se utiliza la palabra en relación a un jefe de familia. Por ejemplo, se habla de los levitas y la palabra que se traduce en la Reina Valera es el principal, que es la palabra rosh. O sea que el principal de los padres, ¿quién es el principal de los padres? Es la cabeza. No es un insignificante, no es un primus inter pares, es alguien que está sobre encima, que tiene jerarquía, autoridad. Por ejemplo, la palabra se utiliza en relación al director del canto. Por ejemplo, habla acerca de Asaf, el hijo de Asaf, el principal. A Asaf se le llama el principal y la palabra es rosh. Y entonces el versículo dice, el que empezaba la alabanza. ¿Sabe quién es el principal? Es el que comienza la alabanza. No es el que está como iguales, no es el que está al mismo nivel, sino alguien que tiene el conocimiento para iniciar la alabanza. Yo recuerdo hace muchos años, por ejemplo, teníamos un ministerio muy lindo, frondoso, y yo tenía a mi cargo líderes de ministerios, y en un evento especial íbamos a hacer un canto. Nos agarramos el valor de hacer un canto precioso que hablaba de nuestro ministerio. Pero nadie de los 23 líderes sabía cantar, ninguno. Todos estábamos chuecos para cantar. Y yo recuerdo que uno de mis hermanos dice, bueno, yo me apunto para ser el director. Y él estaba más chueco que todos nosotros. Y yo me acuerdo que mi hermano nos dijo a todos estas palabras: entremos todos juntos y salgamos como podamos. Esas son las palabras del director. Ese no es director. No, el director, ¿quién es? El director es el que sabe cuándo se debe entrar y sabe cuándo se debe salir. O sea, es alguien que sabe. Y la palabra rosh, la palabra kafalé, tiene que ver con ese concepto. No es el que está allá atrás. Es el que sabe cuándo se tiene que entrar y cuándo se tiene que salir. La palabra habla acerca del sacerdote principal. Y la palabra, el aspecto léxico es increíble. El contexto léxico es increíblemente importante. O sea que en este contexto lexical, lo importante del argumento es que no importa cómo nosotros lo veamos, la palabra cabeza tiene que ver con esa realidad
de que no es el que está siguiendo, no es el que está atrás, no es el que está ni siquiera en medio. Es que el que sabe cuándo debe de entrar, cuándo debe de salir. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el director, el líder, para saber cuándo debe? Tiene que entender, tiene que, de alguna manera, tiene que comprender. Entonces, si usted observa, por ejemplo, la realidad bíblica, nos sugiere, nos da de alguna manera a conocer que cabeza del hogar, cabeza de mi esposa, es una responsabilidad masiva. No es para cualquiera. En el ambiente en que nosotros vivimos, en nuestros círculos, muchas veces decimos nosotros, oh, yo soy la cabeza, yo soy la cabeza. Alguien, por ejemplo, me dijo en una ocasión, por ejemplo, él exigía que la esposa le dijera Señor, porque Sara le dijo a su esposo Abraham, Señor. ¿Cómo? O sea, una torpeza completa. Exigir, por ejemplo, demandar, esto simplemente es inaceptable. La pregunta básicamente es, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa ser la cabeza de la mujer, ser cabeza del varón? Esta es la pregunta. Y hermanos, ante esta pregunta, ser cabeza de la mujer no es ser un pequeño tirano en la casa, no es un tiranito, no es como por ejemplo, nosotros no creemos en el papa, pero somos papitas en la casa, papita sí, pero papa no. Nosotros no somos tiranos. Si la palabra cabeza sugiere de alguna manera liderazgo, lo cual yo creo que es lo que es, entonces la expectativa del hombre debe de ser aún mayor que la mujer. Yo me pregunto, ¿cómo un hombre puede ser cabeza de su mujer? ¿Cómo puede ser cabeza? Yo creo que esa es una proposición pero muy desafiante, que exige y demanda. Usted es un líder, usted no es solamente un primus inter pares, no está a ese nivel. Dios le ha dado una posición de liderazgo. Y yo creo que ningún hombre puede hacer eso sin la dependencia de Dios. Este pasaje de la Escritura, por ejemplo, en este pasaje que estamos leyendo, y yo quiero terminar con esto, en este pasaje de la Escritura, básicamente nosotros observamos en una manera concreta cuatro verbos de lo que relacionados con Cristo y la iglesia, que están implicando la manera en cómo nosotros debemos de fungir como cabeza. ¿Qué es lo que significa ser cabeza de la mujer? Cuatro cosas que Cristo hace por la iglesia. ¿Quién es Cristo para la iglesia? Es la cabeza. ¿Y qué es lo que hizo Cristo por su iglesia? Esto es lo que significa ser cabeza. Esas cuatro cosas que nosotros observamos en esos cuatro verbos. Ser cabeza no es, ¿y la comida, vieja? No, absolutamente. Oh my gosh, qué horrendo, qué horrendo, qué horrendo. Qué horrendo decir, por ejemplo, ¿me entiende? Que un hombre piense que, ¿me entiende? Es inalcanzable, que está allá en el pináculo y tú estás allá y yo acá, absolutamente. ¿Qué es lo que significa ser cabeza de la iglesia? Gracias al Señor que el texto nos ancla y el texto nos ayuda. Así que, hombres, si usted no ha apuntado nada, apunte esto que voy a hablar en este momento. Si no ha apuntado nada, that's okay. Todo esto es básicamente tecnicismo para llegar, hermanos, a entender qué es lo que significa entonces ser, yo soy la cabeza, qué es lo que significa eso, qué significa todo esto. Hermano, número uno, como algo preliminar. Ser cabeza de su esposa, de su hogar, usted no lo puede hacer en sus propias fuerzas. Usted tiene que ser suficientemente humilde para bajar cabeza delante de Dios y decirle, Señor, me doy cuenta, yo no me daba cuenta de que yo soy el líder del hogar. Yo soy cabeza, yo no estoy atrás, estoy adelante. Señor, ¿podrías habilitarme? ¿Podrías ayudarme? Yo escucho, por ejemplo, hermanos que dicen, la actitud de ellos es, hey, esa onda de leer la Biblia y orar, esa onda no es para mí. Yo he oído hermanos que dicen, esa onda no es para mí. Esa es para mi mujer. Yo lo que voy a hacer es, yo voy a traer comida a la casa y mi mujer que se arregle de esas ondas de leer la Biblia y orar.
Si esa es su actitud, arrepiéntase. Esa no es una actitud de un líder, de un varón de Dios, de una cabeza. Esa no es la actitud que deberíamos tener. La actitud que deberíamos de tener es: apúrele, compadre, usted es cabeza. Y la demanda del texto es increíble. La demanda del texto es increíble. ¿Qué significa ser cabeza? ¿Qué significa? ¿Se acuerda del paralelismo? El hombre en paralelo a Cristo no es Cristo, pero hay un paralelismo y hay una implicación. Y si usted observa, el texto sugiere lo siguiente: maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Primer verbo, amad. Dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó a sí mismo por ella, para purificarla. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento, dice el agua, por la palabra. O sea, lavó. Y es básicamente un participio. Lavó. Dice, a la mujer, dice, con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que lo que hace, la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Cristo por la iglesia? La sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida. O sea, hermanos, estos 4 verbos nos interesan a nosotros. Estos 4 verbos nos definen a nosotros. Cristo amó a la iglesia, Cristo se entregó por la iglesia, Cristo purificó a la iglesia y Cristo sustentó y cuida a la iglesia. Él cuida, sustenta a la iglesia. Así que, hermanos, veamos ese orden rápidamente. Usted se da cuenta que la palabra amar es importante. La responsabilidad del hombre, ¿cuál es? Amar. La responsabilidad de la mujer, ¿cuál es? Someterse. Y dice la Escritura, no solamente la mujer debe someterse, pero al final en el versículo 33 dice que esto es una forma de respeto para no solamente Dios, pero para el varón. Y entonces, si esto significa, hermanos, para nosotros, si significa esto, amar a nuestras esposas, debemos de amar a nuestras esposas. Entonces, esto, hermanos, definitivamente es una realidad que nosotros debemos de alguna manera considerar. Mi responsabilidad, ¿cuál es? No ser un tirano, un tiranito. No es pensar de que yo estoy allá arriba. No, es amar. ¿Y qué significa amar realmente? ¿Qué significa amar? Déjeme le doy esta descripción. Yo creo que este hombre ha logrado captar lo que realmente significa amar. Dice él, por ejemplo, describiendo el amor: déjame tratar de decirte lo que realmente debería significar que un hombre ama a su mujer. Cuando, por ejemplo, el chico le dice a la chica, te amo. ¿Qué significa eso? Dice. Significa tú, solo tú. Solo tú eres en mi corazón. Tú eres aquella a quien yo anhelo. Sin ti, yo soy incompleto. Te daré todo por ti, yo mismo y todo lo que poseo. Te amaré solo a ti, trabajaré solo para ti, te esperaré solamente a ti. Nunca te forzaré, ni siquiera con palabras. Quiero guardarte, quiero protegerte, quiero rendirme todo a favor de ti. Quiero compartir contigo todos mis pensamientos, mi corazón, mi cuerpo, todo lo que poseo. Quiero escuchar lo que tienes que decir. No hay nada que quiera comprender o emprender sin tu bendición. Quiero estar siempre a tu lado. Ese es amor. Amor no es dame.
La Escritura dice que Cristo amó a la iglesia. Y es interesante que el versículo 25 dice que la amó y se entregó a sí mismo por ella. O sea que la medida del amor de Cristo por su iglesia es que Él se entregó. Él murió por ella. Murió por ella. Últimamente estoy leyendo, por ejemplo, mucha literatura del primer siglo y encontré este trozo muy interesante que habla acerca de la vida. Y muy interesante. Vea usted, por ejemplo, básicamente entre los griegos, esto ocurría, y entonces la esposa de uno de los generales de Ciro, el gobernador de Persia, fue acusada de traición y fue condenada a la muerte. La esposa fue condenada a la muerte. Y al principio su marido no sabía lo que estaba ocurriendo, pero tan pronto como se enteró, corrió inmediatamente al palacio, interrumpió en la sala del trono, se arrojó al suelo ante el rey y clamó: oh mi señor Ciro, toda mi vida en lugar de la suya, déjame morir en lugar de ella. Ciro, que según los historiadores era un hombre noble, era extremadamente sensible, se sintió conmovido por esta oferta y le dijo: un amor así de un hombre por su mujer no debe de ser estropeado por la muerte. Luego se devolvió al marido y la mujer al uno al otro y les perdonó. Mientras se alejaban ellos felices, el marido le dijo a su mujer, el marido le dice a su mujer: ¿te diste cuenta la bondad del rey? ¿Y te diste cuenta cómo el rey nos miró con tanta compasión y perdón? La esposa respondió: no tenía ojos para el rey, solo vi al hombre que estaba dispuesto a morir en mi lugar. Eso es el amor de Cristo, el amor que está dispuesto a morir por su amada. Ahora, hermanitos, antes de que suspiren y que wow, qué hermoso, qué lindo, wow, man, esto está sublime. Antes de que usted sueñe con los pajaritos, hermanos, nuestra realidad cotidiana, todos los días, no es esa. ¿Cuántas veces Ciro? Morir por la esposa. ¿Cuántas? No. En nuestra generación, que la esposa se vaya a meter en un problema y que la vayan a meter a juicio y morir por ella, casi no. Casi no. Pero hermanos, yo creo que la idea del pasaje no es necesariamente que debemos de esperar el momento si es necesario morir por ella. Yo creo que la actitud debería de estar ahí. Pero mientras eso no pasa, saque la basura, limpie los trastes, haga la comida, trate con los niños. O sea, imagínese usted, estar dispuesto a morir por mi esposa, pero no sacar la basura. Es like, oh. Ahora, nosotros podemos cometer ese error de pensar tan sublimemente, pensar, wow, estoy dispuesto a morir por ti y vas a venir mañana si no llueve. Oh, come on, no. Si no llueve, ¿cómo es posible? No, o sea, estamos dispuestos a sufrir la muerte por la amada, sí estamos dispuestos a morir. Pero ¿y el diario vivir? ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos entregamos? ¿Hay entrega realmente? ¿Hay dedicación? ¿O tenemos la mentalidad, nuevamente la mentalidad de, ¿me entiendes? Yo trabajo y haz lo que tengas que hacer y yo no me respondo, yo no hago absolutamente nada. Y la tendencia puede ser esa. La tendencia es a tener esa idea sublime e ignorar las cosas pequeñas, ignorar la basura, ignorar los platos, ocuparnos de los hijos. La actitud del hombre debería de ser: mientras espero morir
por mi esposa, yo hago las cosas pequeñas que le comunican a mi esposa amor. ¿Qué le comunican a tu esposa amor? Averígualas. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Mi Ensa, mi esposa, es mi responsabilidad. ¿Qué es lo que le comunican a mi esposa? Que realmente tiene un hombre que no solamente está dispuesto a morir, pero está dispuesto a vivir cada día y cada día para ella. La meta de la Escritura dice, antes de que nosotros pensemos en grande, la Escritura dice que Él hizo eso, se entregó a sí mismo para purificarla, para purificarla. O sea que el acto de entrega es para una cosa. ¿Y sabe para qué es? Para purificar a una mujer. ¿Y purificar qué cosa es? Santificar a una mujer. O sea que el propósito de la entrega es la santificación de mi esposa. Y santificación en el Nuevo Testamento tiene que ver con ese acercamiento a Dios. Yo deseo que mi esposa se acerque más a Dios. Y yo quiero que mi vida, todo lo que yo hago, de día a día, pueda contribuir para que mi esposa pueda ser santificada y que tenga una devoción completa a mi Dios. Esto no es solamente el va y viene de la vida, no es solamente lo que nosotros hacemos. Esto tiene que ver con propósitos redentores. Dice que Cristo purifica a la iglesia y la purifica por la palabra. Dice por la palabra. Aunque la responsabilidad primaria de cada creyente, por ejemplo, su responsabilidad de crecer es suya, aunque yo soy su pastor, aunque usted tenga ancianos, aunque usted tenga maestros, pero su responsabilidad es su responsabilidad y la responsabilidad de cada mujer es de cada mujer. Y yo creo que debemos de entender en una manera consciente que cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Pero hermanos, nosotros como maridos debemos de alguna manera de limpiar y debemos nosotros de purificar a nuestras esposas con la palabra. Esto no significa que, si mi esposo no me limpia, entonces yo no me limpio. Si mi esposo no me purifica, yo no me purifico. Absolutamente no, absolutamente no. Eso no debería de ser. Es más, en Primera de Pedro encontramos una expresión que debería de ser clásica para toda mujer. Dice, porque así también se ataviaban las santas mujeres de Dios, que dice que esperaban en Dios, no en sus maridos. Dice la Escritura, estaban sujetas a sus maridos, pero ¿en quién esperaban? Esperaban en Dios. O sea que yo no me voy a esperar. No me voy a esperar si mi esposo toma la iniciativa o no toma la iniciativa. Yo tengo que crecer en los caminos del Señor. La mujer de Dios espera en Dios, no está esperando en su marido. Imagínese si su marido es inconverso. ¿Qué va a hacer la mujer de Dios? No puede estar al son del marido. No puede ir al ritmo del marido. Debe ser una mujer que espera en Dios. Ella crece espiritualmente, crece constantemente. La Escritura dice, vosotras mujeres, dice sujetas a vuestros maridos para que los que no crean a la palabra sean ganados. O sea que esta no es una mujer que está pasiva, sino es una mujer de Dios. Pero habiendo dicho esto, hermanos, regresando al concepto de cabeza, si usted es cabeza, si usted es líder, si usted realmente entiende la responsabilidad de autoridad para con su esposa y con sus hijos, usted necesita ser un hombre espiritual, un hombre que su conversación es espiritual. Yo he hablado en varias ocasiones. Yo hablo con hermanos y hay hermanos que desafortunadamente, no son hombres espirituales, su conversación no es espiritual. No tienen alrededor nada, todo lo que tienen es deporte, todo lo que tienen es sport, todo lo que tienen es cosas de este mundo. Son hombres que realmente no tienen una orientación de la Escritura, de oración. No hay, por ejemplo, una iniciativa de decir, hey, reunámonos para leer las Escrituras, para meditar. Y en este momento, por ejemplo, nosotros con familia, con las niñas estamos leyendo, por ejemplo, un libro con mi esposa, increíble, el libro precioso,
nutritivo, y eso crea conversación. Y mis hijos ya salieron básicamente de casa, pero estamos unidos y queremos nosotros de alguna manera ser parte. Hay hermanos que si no hay tema, no hay solamente carro, solamente eso. Y lo peor de eso, hermanos, es que hay otros hermanos que tal vez no le hablan de carros, no le hablan de sport, nada absolutamente. Le hablan de la gente, le hablan del pastor, le hablan de los ancianos. Gente chismosa que no esté nada terrible. Ya tienen bigote y sin pelo, ya están grandototes pues, y son chismosos como ellos solos. Qué horrible. Tiene que arrepentirse y ser un hombre espiritual y buscar las cosas espirituales. Y que cuando su esposa lo escuche, no está hablando de los hermanos, no está hablando de los... Habla de todo, la comida no estuvo bien, de todo, de todo. Este no fue pollo, este fue gato. De todo. Tiene que arrepentirse y tiene que ser la cabeza y tiene que ser un hombre espiritual. Y el hombre espiritual busca no solamente hacer la influencia con su esposa, pero con sus hijos y forjar moralidad en la familia. Él les está marcando una pauta. Yo me pregunto, ¿qué mujer no aprecia que un hombre sea dinámico en dirección, que sabe cuándo entrar y cuándo salir? ¿Qué mujer no aprecia eso, digo yo? Pero también yo me pregunto, ¿qué mujer aprecia a un marido pasivo que simplemente no le importa? Despistado, desconectado. El hombre líder cabeza toma iniciativa. El líder gana el respeto, la admiración. El hombre cabeza tiene una responsabilidad enorme. Dice la Escritura que sustenta, la cuida. Y usted se da cuenta, la palabra es muy tierna. La palabra que utiliza el apóstol Pablo la utiliza en Primera de Tesalonicenses, cuando él dice, por ejemplo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida. ¿Qué hace la nodriza? Cuidar con ternura. Usted no le habla pesado a su esposa. Y yo creo que la dimensión acá no es tanto espiritual, la dimensión es emocional, altamente emocional. El hombre cabeza es el que primero busca, es el que está constantemente comunicando no solamente un tenor, está comunicando un ambiente espiritual. Él es un hombre espiritual, pero es un hombre que trata las cosas y trata a su esposa con ternura, emocionalmente. No es un hombre tosco. Cuando usted siente que uno de los hijos está hablando toscamente a la esposa, ¿qué hace el hombre? El hombre interviene. El hombre interviene. No le van a faltar el respeto a su reina, a la mujer que Dios le dio. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque debemos de amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Él se entregó. Dice la Escritura que Él la cuida. Dice que Él la sustenta. Porque, hermano, ¿cuánto la mujer necesita ese sostén aún emocional? Aún emocional. Hace 20 años le dijo que la amaba. Hace 20 años. Yo creo que todo hombre debería decirle a su esposa. La esposa debería decirle, ok, papito lindo, ya me dijiste 30 veces el día de hoy que me amas. Está bien, ya entiendo. Pero la esposa debería decirle. Pero si usted hace 20 años le dijo a su esposa, te amo, mamacita linda, te amo con todo mi corazón. No hay nadie más. No hay nadie más en mi vida. Eres tú. Yo creo que nuestras esposas necesitan sentir ese aspecto emocional de parte de los hombres de la iglesia. Y yo creo que esto tiene que ver, hermano, aún con ese elemento. Por ejemplo, el pasaje de la Escritura está engranado con el sacrificio perfecto de Cristo, que dice que Él nos perdonó a nosotros, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Y hermanos, el hombre de Dios que se asemeja a Cristo es un hombre que en cualquier discusión, en cualquier situación, es el líder, es la cabeza, es el primero que dice perdón, es el que toma la iniciativa, no es el que está esperando y dice, tiene que venir a arrodillarse a mí y que me pida perdón. No, ese no es Cristo, ese es un tirano, esa es una imagen tal vez de su padre, de su abuelo, a saber quién. Pero Cristo dice que nos perdonó aun cuando nosotros no lo merecíamos. Nosotros deberíamos de ser los primeros, tomar la iniciativa. Ese es un líder, ese es un hombre de Dios, esa es una cabeza a semejanza de Cristo. No debería de costarnos. Ahora, yo estoy acá, hermanos, y yo quisiera decirles que en situaciones, digamos, con mi esposa, en tensiones, que yo soy el primero en que yo le pido perdón. Para mi propia vergüenza, yo quisiera decir eso, pero en momentos mi esposa es la que ha tomado iniciativa y yo creo que eso no debería de ser problema de una mujer de Dios. No debería de tener ningún problema, ninguna mujer de Dios que tomó la iniciativa. Y finalmente el hombre terco ¿me entiende? ¿Entendió? Gracias a Dios. Pero conforme a las Escrituras, nosotros somos la cabeza y nosotros debemos de tomar la iniciativa en todo. Debemos nosotros de ser los hombres espirituales, los hombres que tomamos la iniciativa. No estamos atrás, somos la cabeza, somos los líderes y de nosotros se espera el alto rigor para ser hallados fieles delante del Señor. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre, quiero darte muchísimas gracias, Señor. Yo te agradezco porque nosotros no creamos las categorías para hacer la vida, vivir el matrimonio. Nuestra prerrogativa es descubrir en las páginas de la Escritura lo que debemos de ser y lo que debemos de hacer. Dios sabe lo mejor, Él conoce nuestra naturaleza. Y toda mujer necesita una cabeza. La mujer no puede vivir sin una cabeza. Toda mujer necesita una cabeza. Pero una cabeza alrededor de la persona de Cristo. Una cabeza cristológica. No un cabezón, una cabeza. Hombres que se someten al señorío de Cristo. Hombres de Dios que profundamente se relacionan con Dios, fomentan en sus esposas, en sus hijos, formación cristiana, moralidad, valores, que toman la iniciativa, aun cuando nos equivocamos. Hay iniciativa. Señor, yo te suplico por los varones de Berea. Yo ruego por los hombres de Berea. Señora, yo te suplico, Padre bendito, que nos atiendas y que nos hagas hombres de Dios. Y Señora, que si no podemos abundar en muchas otras cosas, que podamos abundar en estas realidades. Que seamos hombres espirituales para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestra esposa y de nuestros hijos. Yo encomiendo a los padres de Berea. Yo ruego que tú añadas una bendición especial en la vida de cada uno de ellos. Y te ruego, Señor, que tú puedas atender a todos y cada uno de nosotros. Y que todos y cada uno de nosotros podamos, Señor, como hombres, tomar nuestra posición de líderes en la relación, en el hogar, y que podamos ser hallados fieles delante de ti. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.